Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien. Hermanos, si quieren ir situándose en Génesis capítulo 11, vamos a acabar el capítulo, nos quedamos a partir del versículo 10. En esta noche, hermanos, quiero pues compartir esta enseñanza, hermanos, que preparé para todos ustedes de Génesis, la cual, hermanos, como pudieron ver en la página, titulé Dios elige para bendecir. Y vamos a entrar a esta historia, hermanos, de este matrimonio elegido por Dios de Abraham y Sarai. Y antes de llegar a meternos a su historia, hermanos, quiero hacer un repaso breve desde la creación, o sea, nada más voy a ir citando los acontecimientos que vamos pasando. Hermanos, ya pasamos lo que fue la creación de los cielos y de la tierra. Ya pasamos, hermanos, lo que fue la caída de la humanidad en el pecado, el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ya vimos lo que fue la consecuencia, que fue un juicio de muerte. Vimos lo que fue el imperio de la muerte y cómo el capítulo 5 del Génesis, hermanos, decía, y vivió tal persona tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. Vimos, hermanos, también la decadencia de la moralidad de la humanidad. Vimos, hermanos, también la perversión de la naturaleza humana y cómo, hermanos, a causa de esta maldad que aumentó en la humanidad y a causa de esta perversión de la naturaleza de la creación de Dios, hermanos, vino un juicio universal que fue el diluvio. Después, hermanos, vimos cómo Dios escogió a un hombre, a Noé, y junto con sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Después, hermanos, que pasó el juicio del diluvio y ellos bajaron, nos encontramos con un sacrificio, un holocausto, un sacrificio entero que Noé, hermanos, ofreció y que la Biblia da testimonio que Dios se agradó de este sacrificio entero. Y una vez, hermanos, que la Biblia nos dijo que este sacrificio agradó al Señor, nació un pacto de Dios con la humanidad, de que no volvería a destruir a la humanidad con las aguas del diluvio, y puso por señal el arco iris en los cielos, como memorial de esta alianza de Dios con la humanidad. Después, hermanos, entramos a un pasaje problemático, escandaloso, que fue el pecado, hermanos, de borrachera de Noé, que desató el pecado de Can y que desató, hermanos, una maldición hacia una descendencia en específico, hacia un nieto del mismo Noé, que es, hermanos, Canaán. Ya que, hermanos, cuando tú lees los capítulos de Génesis, la descendencia que fue maldecida fue una en específico, hermanos, no todos los hijos de Can, sino Canaán. Ya que Can, hermanos, tuvo muchos más hijos, y uno de ellos, hermanos, fue Cus, del cual nació, hermanos, el primer gran gobernante mundial, que fue Nimrod, que construyó el primer imperio, hermanos, enfrentado a Jehová. Vimos también la historia, hermanos, últimamente, de este primer imperio de Nimrod, de esta rebelión abierta contra Jehová y contra la voluntad de Dios. Y vimos, hermanos, cómo Dios aplastó el ego del hombre, trayendo confusión de lenguaje, e hizo Dios cumplir su voluntad, hermanos, a última hora. Porque el hombre no puede, hermanos, obstaculizar, aunque lo intente, los propósitos o la voluntad eterna de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí es lo que llevamos, sintetizando todo, resumiendo todo, para ahora sí, hermanos, ver la historia de la elección de un matrimonio de Abraham y Sarai, ambos descendientes de Sem, que fueron benditos, hermanos, Sem y Jafet, pero la preeminencia la tuvo Sem. Y vamos a ver, hermanos, ahora sí ya entrar a la historia de esta noche, hermanos. Génesis 11, desde el versículo 10. Génesis capítulo 11, versículo 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber.
que de aquí, hermanos, se deriva el nombre de hebreos, de Eber, que significa el que cruza. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg, que es cuando la tierra se dividió por términos, por el lenguaje, 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor, o Nahor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abram y a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, sobrino de Abram, que son hermanos personajes que va a seguir su historia. Y murió Harán, o sea, el padre de Lot, antes que su padre Taré, en la tierra de su naturaleza, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, hermanos, el padre de Abram. Y murió Taré en Harán. Vamos a proseguir, hermanos, los siguientes 8 versículos del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre. Esto tiene mucho significado por lo que le va a ocurrir al nombre de Abraham con el paso del tiempo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, es decir, a sus sirvientes o a sus esclavos. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, o sea, en la tierra prometida de Canaán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente o a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno celestial, te agradecemos, Padre, por este día, Señor, y estos momentos que nos das para poder meditar, Señor, un poco en lo que tú nos has querido revelar a través de las páginas de tu santo libro, de la Biblia, que da testimonio de ti, de tu plan, de tu propósito eterno, de tu proyecto de redención. Y hoy, Señor, te ruego, Padre, que seas engrandecido delante de tus santos, delante de la iglesia, que podamos ver y comprender cómo fuiste, oh Padre, alineando todas las cosas, estructurando todas las cosas para el tiempo venidero de la existencia de la iglesia y de la bendición universal
y todas estas grandes bendiciones que ahora nosotros gozamos por causa de tu Hijo Jesucristo. Padre, te ruego en esta noche que me uses, Señor, que me des claridad en mis palabras, Señor, que me des prudencia, Señor, y que pueda ser de bendición esto que podamos estudiar en esta noche para todos nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar, hermanos, a hablar un poco de el llamado de Abraham y los desafíos, hermanos, que enfrentó este hombre elegido por Dios. Dios elige para bendecir, hermanos, es el título. Yo, hermanos, creo que ya he explicado, hermanos, de cómo es la razón por la cual Dios elige seres humanos. Todo, hermanos, si tenemos que tener en mente esta cita, tenemos que tener en mente Génesis capítulo 3, versículo 15, para ir entendiendo y atando cabos, hermanos, de todo lo que va ocurriendo en la historia de la humanidad. Porque recuerden que una vez que cayeron en pecado, Adán y Eva, de inmediato Dios pronunció una promesa. Cuando dijo, hermanos, que un nacido de mujer aplastaría la cabeza del serpiente, del engañador, del diablo y Satanás. O sea, hermanos, Dios había prometido, por decirlo así, Él ajusticiar al engañador que hizo que sus criaturas se pervirtieran y fueran condenadas a la muerte física. Entonces, hermanos, Dios había jurado, había prometido tomar cartas en el asunto Él. Y así comienza, hermanos, la historia de la redención de la humanidad. Es decir, de que Dios, hermanos, va a restaurar a esa humanidad que el diablo hizo caer, que se denigró de la posición en la cual Dios la tenía en el principio. Entonces, hermanos, parece quizá por todo lo que ya vimos de la historia, que Dios quizá puedes, al leer la Biblia, no tener esto en mente y quizá puedes pensar que solamente son relatos por estar ahí escritos, pero no, hermanos, lo que Dios tiene en su mente, hermanos, es un propósito, es un proyecto eterno, que en una sola frase podrá decir que es bendecir a las naciones mediante un ser humano. Así se puede, hermanos, entender prácticamente el proyecto de Dios en pocas palabras. Bendecir a todas las naciones por medio del nacimiento de un ser humano, que iba a tener tal poder que iba a poder destruir, hermanos, y deshacer las obras del diablo. Por lo cual entendemos que no era un simple hombre nada más, sino que tenía que ser, hermanos, más poderoso que Satanás. Y si nosotros nos ponemos a pensar esto, hermanos, obviamente que vamos a ir descubriendo la identidad de lo que nosotros hoy ya conocemos, que es Jesús y la doctrina, hermanos, de que en Él están las dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, conforme a las Escrituras. Bueno, hermanos, pasaron alrededor de 390 años después del diluvio y pasaron 8 generaciones después de Sem, que ya vimos aquí, hermanos, la línea de genealogías. Sem tuvo por hijo Arfaxad, Arfaxad a Salá, Salá a Eber, de donde vienen los nombres de hebreos, que es el que cruza el río, Peleg, Reu, Serog o Seruj, Nahor o Nacor y Taré. Y de Taré, hermanos, nace un protagonista en la historia de la redención de Dios, que es Abraham. Y realmente, hermanos, ahí hasta se me dificulta como alargarlo porque él tenía un nombre más corto como Abraham y después, hermanos, Dios lo va a cambiar a Abraham. Entonces, es difícil para mí, hermanos, porque estoy acostumbrado a ya nombrarlo por Abraham, así como extendiendo, pero eso, hermanos, es un cambio que significa mucho, hermanos, en la personalidad de los escogidos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham, así nada más sin la H que se le agrega, significa padre exaltado. O sea, un padre con una cierta dignidad, hermanos, delante de Dios, podemos entenderlo, o delante de los hombres. Y el nombre de su esposa, Sarai, significa, hermanos, la pura palabra Sar, de donde viene Sarai, significa la dominante. De ahí, hermanos, que se entiende que Sarai significa mi princesa, dando a entender que alguien que es príncipe es alguien que tiene autoridad, tiene dominio. Y eso, hermanos, es el significado de los nombres de nuestros protagonistas, hermanos, de esta historia, de esta elección y de este llamado. Hermanos, la primera cosa que yo quería que ustedes evaluaran junto conmigo esta noche, es el costo, hermanos, de ser un elegido.
Tal vez, hermanos, para nosotros, debemos de verlo así, ser un elegido es una tremenda bendición, es una dicha, es, hermanos, no se puede describir con palabras el que Dios te considere para ser, hermanos, instrumento dentro de su proceso, de su proyecto, de su propósito eterno de redimir a la humanidad. Yo diría que es una dicha que no se compara con ningún puesto ni ninguna fortuna humana, hermanos, hablando, humanamente hablando. Sin embargo, hermanos, el ser un elegido tiene el costo de que todo elegido tiene que cumplir con un propósito, hermanos. Tiene que atender a un llamado que Dios le hace. Y ese caminar, hermanos, esa respuesta a atender al llamado no es para nada cómoda, hermanos, sino que involucra dolor, sufrimiento, sacrificio. Y esto, hermanos, es algo que se ve en la historia de Abraham. La historia, hermanos, si te fijas en el versículo, lo voy a dar por referencia en el capítulo 11, versículo 31, hermanos. Se nos habla de la ciudad de origen, hermanos, de Abraham y de su padre Taré. Ellos habitaban en Ur de los Caldeos. Esa ciudad, hermanos, Ur de los Caldeos, después pasó a llamarse Babilonia. Y algo, hermanos, que se puede saber, por ahí ligeramente hablando, hermanos, del Ur de los Caldeos, es que era una ciudad importante para los sumerios. Y los sumerios, hermanos, eran personas que creían, eran politeístas, es decir, que ellos adoraban a múltiples divinidades. Se hacían imágenes de estas y se postraban y las adoraban, hermanos, como era de común por todas en sí, hermanos, se puede decir tribus y hasta naciones de la época. Entonces, hermanos, ocurre que en este ambiente en el cual ellos se desarrollaron, obviamente, hermanos, que se nos está revelando que Abraham no era un hombre excepcional. Es decir, que él era, hermanos, como otro del vulgo, por decirlo así, que era un pagano, es decir, alguien que adora divinidades, hermanos, que son falsas o son demonios que fingen ser divinidades y que confunden a la humanidad para que caigan en idolatría. Pero a mí, hermanos, algo que me llama la atención después de saber el origen de Abraham es, hermanos, que la decisión de apartarse de Ur de los Caldeos y escapar de esta ciudad no empieza, hermanos, si te fijas, por siendo el protagonista, por decirlo así, Abraham, y salir de Ur de los Caldeos, sino que es, de hecho, su padre, Taré, el que decide salir de Ur de los Caldeos. Mira, dice el Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán. ¿Por qué a Lot, hermanos? La Biblia ahí nos dice que el papá de Lot, que es Harán, murió, hermanos, muy joven, porque dejó muy tempranamente huérfano a su hijo Lot, y por lo tanto se hizo cargo de Lot, Taré, el padre de Abraham, juntamente con Abraham. Y luego, hermanos, se dice que es él, como a la cabeza, el que decide salir de Ur de los Caldeos, y se nos revela que, ¿para ir a dónde? A la tierra de Canaán. Pero, hermanos, se nos habla de que ese trayecto es interrumpido, porque a pesar de que la Biblia nos revela que Taré toma a Abraham y a Lot y a Sarai su mujer para salir de Ur de los Caldeos, y nos dice la Biblia que van rumbo a Canaán, no siguen la travesía o el camino para llegar a Canaán, sino que se quedan a vivir en otra ciudad, hermanos, en Harán. Dice que ahí se asentaron, ahí decidieron vivir. Entonces, hermanos, yo quería ponerlos a pensar lo siguiente. La Biblia, hermanos, no nos da en sí detalles de por qué pone a Taré, o de dónde le vino la decisión a Taré, hermano, de salir de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Si tú y yo, como vamos a ver ahorita en el 12, entendemos que el llamado de Dios fue directamente ¿para quién? Para Abraham, que le dijo, deja tu tierra de origen, deja tu parentela y deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te enseñaré o que yo te mostraré. Entonces, hermanos, esto me hace deducir a mí que el llamado que Dios había dado a Abraham se lo dio de hecho desde que él habitaba en Ur de los Caldeos. Y que Abraham, hermanos, convenció, persuadió a su padre, Taré, de que había sido llamado por Dios, el verdadero, y que su voluntad de él era que dejaran esa ciudad y que fueran a la tierra de Canaán. Es la explicación, hermanos, que yo entiendo considerando los versículos que acabamos de leer. Entonces, hermanos, entiendo que hay una
persuasión allí. Pero hay otra cosa, hermanos, que me pareció curiosa. Tal parece, hermanos, que aunque Abraham recibió el llamado de Dios en Ur de los Caldeos, él no respondió inmediatamente, sino que se nos deja saber que tuvo que primero persuadir a su padre y luego, hermanos, tuvo que ocurrir una cosa antes para que él decidiera marcharse, que su hermano Harán muriera. O sea, murió su hermano Harán, el padre de Lot, y entonces es cuando ellos deciden salir de Ur de los Caldeos. O sea, que tuvo que pasar algo, hermanos, para que él atendiera el llamado de Dios y no lo atendió de una manera inmediata. Después, hermanos, sucedió otra traba en el llamado de Abraham. Porque si el llamado era claro, hermanos, vete a la tierra de Canaán, esa tierra yo te mostraré. De otra manera no se entiende, hermanos, por qué se detuvo a vivir en Harán. Dice que salió con su padre Taré y se detuvieron y se quedaron a vivir en otra ciudad que está en Turquía, que es Harán, hermanos. Actualmente se le consideran unas ruinas, un nombre extraño, hermanos, de la actual Irak, me parece, no me acuerdo ahorita muy bien. Pero entonces, hermanos, algo que me llama la atención aquí es por qué Abraham se detuvo en Harán con su padre Taré y no siguió con el llamado de Dios. Si te fijas, hermanos, la Biblia nos revela que Abraham no salió de Harán, en la actual Turquía, hasta que murió su padre Taré. O sea, hermanos, que si te fijas, ahí hubo, o yo deduzco, hermanos, que para Abraham no fue una cosa sencilla, hermanos, dejar a su familia, dejar a su padre, dejar a sus hermanos, dejar a la tierra de su origen. No fue una tarea sencilla. Para mí, hermanos, la prueba está allí, en que no respondió inmediatamente, tuvo que perder a su hermano Harán para que decidiera salir, y luego, hermanos, se quedó a vivir en Harán, y tuvo que perder a su padre Taré ahí para que él decidiera salir de Harán, y entonces sí, ir, hermanos, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, de ahí, hermanos, de entrada, yo los quería aterrizar en esto, hermanos. Muchas veces, hermanos, el llamado de un elegido es doloroso, porque te pide, hermanos, cortar con algo que amas. En el caso de Abraham, el llamado en el capítulo 12 es muy específico. Vete de tu tierra de origen, sepárate de tus parientes, sal de la casa de tu papá y ve a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, vemos, hermanos, que no fue una decisión fácil para Abraham, porque él tuvo que perder a su hermano Harán para salir a Harán, y luego, hermanos, en Harán tuvo que perder a su padre Taré para cumplir con el llamado de Dios y entonces sí irse a la tierra de Canaán. Bueno, hermanos, esa es la primera idea que quería que pensaran respecto al precio o a las dificultades, hermanos, que involucra ser un elegido y las decisiones drásticas que involucra tomar alguien para cumplir el mandamiento o el llamado de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, es, hermanos, la segunda idea que tengo para esta noche, y es, hermanos, que la elección de Abraham y Sarai es para bendecir al mundo. Voy a leerlas de nuevamente. Dice Génesis 12, 2, 3, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La elección de Abraham y Sarai, hermanos, es para bendecir o para beneficiar a todas las naciones de la tierra, es decir, a todo el mundo. Hermanos, aquí hay algo curioso. Y de hecho, hermanos, esto yo lo aprendí de cuando he escuchado estudios de algunos que se les llama judíos mesiánicos, pero que ellos conservan las festividades de la ley, dieta de la ley, todo esto. Simplemente ellos, hermanos, reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, pero ellos siguen con su vida judía normal, conforme a sus tradiciones y conforme a la ley. Hermanos, hay una palabra aquí que a lo mejor no representa algo muy significativo, pero que realmente, hermanos, para el lenguaje hebreo en el que se escribe, dice mucho. Cuando dice Dios o le promete a Abraham, haré de ti una gran, la palabra nación, hermanos, es algo curioso porque esa palabra nación
es del hebreo, hermanos, goyín o goín, que significa, hermanos, en otros lugares de la Biblia, conjunto de naciones. Entonces, hermanos, los judíos mesiánicos, partiendo de este texto, dicen la siguiente verdad. Y es que, hermanos, el propósito de Dios desde el principio con la elección de Abraham no fue de bendecir a un solo pueblo, no fue de bendecir a una sola nación, sino formar un pueblo de conjunto de naciones, hermanos. Por eso aparece la palabra goín, hablando de que por medio de Abraham Dios establecería un conjunto de naciones. Y por eso, hermanos, tiene sentido esto cuando dice, por eso en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí, hermanos, está algo interesante y es el punto importante que yo quiero que pienses hasta este momento. Hermanos, yo no sé tú, pero cuando tú piensas en la elección de estos hombres, quizá tú solo estás pensando, hermanos, en que cuando Dios elige, te elige solamente para beneficiarte a ti, o sea, al elegido. Pero vemos, hermanos, que el propósito de Dios aquí no fue este. No fue el que yo escojo a Abraham y a Sarai para solamente a ellos darles todo. Paz, gozo, perdón, reino. Solamente a ellos. Por eso los escogí, para solamente a ellos darles las bendiciones. Vemos, hermanos, que la enseñanza que nos da aquí la palabra de Dios es que esta elección de este matrimonio, hermanos, no fue una elección que limita un beneficio para un solo grupo, para una sola familia o para una sola nación, sino todo lo contrario, hermanos. Esta elección de ellos contempla el beneficio o la bendición de todas las naciones de la tierra. Y yo ponía, hermanos, un ejemplo para ilustrar esto. Es como si de algún país, y creo que se está haciendo por la hambruna, hermanos, por causa de la guerra que está sufriendo Gaza, a países europeos, hermanos, y creo que también algunos de México, por decirlo así, hermanos, como si seleccionaran a un grupo de personas, son unos elegidos por una nación que, no sé, cargan un avión, cargan un barco y lo llevan, hermanos. Ellos han sido elegidos, pero no solamente, hermanos, para ellos alimentarse de esa comida, sino que son enviados, hermanos, para distribuir el alimento a todas las personas que habitan en esa tierra. Y este ejemplo, hermanos, lo pongo porque prácticamente es lo que la Biblia desempeña, que es la tarea de Abraham y Sarai. Que ellos, hermanos, al ser elegidos, tienen como finalidad contribuir, hermanos, para que una bendición global, universal, caiga, hermanos, por todas las naciones. Esta promesa, hermanos, de la bendición era un misterio para el que leía la Biblia antes, hermanos, de la venida de Cristo. Era, hermanos, un pasaje que no entendía la mayoría de los judíos de la época. ¿Por qué sabemos que no lo entendían, hermanos? Porque ya he platicado esto y de hecho el domingo hablé de esto. La mayoría de la mentalidad de los judíos, hermanos, era exclusiva, era nacionalista. Ellos concebían que Dios solamente era de ellos y que el Mesías solamente venía para beneficiarlos a ellos. Eso, hermanos, era lo que era la mayoría de la mentalidad. Y esto, hermanos, si te fijas, era porque había un misterio en la promesa de que Dios da al elegir a Abraham y Sarai. Porque tú lees este texto, yo diría, hermanos, ¿cómo un judío puede deducir y crearse una mente nacionalista y pensar que Dios solamente es de ellos y que el Mesías solamente viene para beneficiarlos a ellos? ¿Cómo va a concluir esto alguien, hermanos, que estudia la ley, si la misma ley enseña que Dios escogió a Abraham y Sarai para hacer bendición para todas las naciones de la tierra, hermanos? Sin embargo, hermanos, como no se entendía esta promesa, estaba oculta, estaba velada, iba a ser revelada, hermanos, hasta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no quisiera redundar en esto porque el domingo ya lo expliqué, hermanos. Esta promesa que no se entendía era Dios anunciando, hermanos, la victoria sobre Satanás, sobre el ser humano que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era Dios, hermanos, anunciando que Él cancelaría toda maldición que caía sobre la humanidad pecadora. Y eso, hermanos, todo se vio manifestado cuando su Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, donde toda maldición fue eliminada, donde toda exclusión fue derribada, y ahora todos en Cristo, hermanos, y por un mismo Espíritu, todas las naciones tenemos acceso al único Dios verdadero, creyendo en el Evangelio de Jesús. O sea, que en pocas palabras, hermanos, Jesús es la razón por la cual Dios escogió a Abraham y a Sarai, porque de ellos, hermanos, en el futuro nacería
Jesucristo, el Hijo de Dios, para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y creo que eso, hermano, ya ha sido bastante claro en los mensajes que he tenido oportunidad de predicar en Efesios. Última cosa, hermano, solamente por no dejar esto, es Génesis 12, 7 al 8, donde, hermanos, aparece una promesa terrenal dada a Abraham. Se le dice, hermanos, a Abraham que una de las cosas que él iba a vivir en su época es que él nada más iba a ver la tierra prometida que iban a heredar después, siglos más tarde, su familia, su descendencia genética, sus familiares hermanos genéticos. Entonces, hermanos, en los versículos 7 y 8 nos hablan, hermanos, que Dios le dice a él que su descendencia iba a darles esa tierra de Canaán. Entonces, hermanos, simplemente quería dejar esto. A Abraham solo le tocó en su época, hermanos, ver a lo lejos la tierra prometida, que era habitada por la descendencia de Canaán, la nación maldecida, recordarás. Y después, hermanos, cientos de siglos después, o años después, hermanos, sería cumplida, pero muchos años después a sus descendientes, una vez ya conformadas las 12 tribus de Israel. Bueno, hermanos, pues voy a concluir con lo siguiente. Hasta aquí, hermanos, vemos cómo Dios, cuando elige al ser humano, lo llama. Nos invita a seguirlo para cumplir su propósito eterno. Y aquí yo quería hacer énfasis, hermanos, porque Dios cuando te escoge, Él te llama, pero Él te llama para cumplir su propósito, no el tuyo, sino el de Dios. ¿Y sabes lo que eso involucra? Que cuando Dios te escoge para cumplir su propósito, el de Dios, esto te lleva a renunciar a tus propios sueños, a renunciar a tu propia identidad, aún a dejar a veces, si te son un obstáculo, a las personas que más puedes llegar a amar, mostrando siempre disposición a dejarte moldear por el poder del Señor Jesús. Así también, hermanos, aprendemos de este pasaje que cuando Dios elige, tiene como propósito bendecir a través del elegido. Bueno, hermanos, voy a pasar a hacer un llamado a los que nos escuchan hasta este momento y les diría lo siguiente. Amigo que por alguna razón la providencia de Dios te ha llegado a poner este mensaje, a ti que nos escuchas y no eres cristiano, el Señor hasta el día de hoy, como llamó a Abraham y a Sarai, hoy llama por medio de la iglesia a pecadores al arrepentimiento, para que cambien el chip, por decirlo así, la forma de vivir, para que dejen de vivir sus vidas egoístamente, sirviendo o persiguiendo solamente vanidades de este mundo temporal. La iglesia hoy te llama, amigo, a que sometas tu voluntad, tus sueños, tus metas, tu propia personalidad a la voluntad de Dios. Él, el Señor, como entonces en ese tiempo llamó a Abraham de Ur, de los caldeos, que era una ciudad de ídolos, idólatra, para hacer de él una nueva persona y formar una gran nación. Él quiere bendecirte ahora como lo hizo con él, bendecirte con una relación cercana con él a través de Jesús. Así ahora el Señor llama a las gentes para que crucen cual hebreos de un estado de muerte a un estado de vida. Si escuchas, amigo, hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermanos, ahora sí vamos a las aplicaciones para nosotros. Hermanos, luego de analizar este tema, trajo a mi memoria cómo Dios siempre que ha elegido, siempre, hermanos, los elegidos para responder al llamado, hermanos, presentan dificultades. Y tienen que tomar decisiones, hermanos, que muchas veces hieren sus propios sentimientos. Como Abraham, hermanos, apartarse de su familia. Hermanos, en los evangelios, vemos, hermanos, que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, por ejemplo, los que se me quedan más marcados es Juan y Jacobo, ellos estaban, hermanos, pescando con su padre en el barco. Y cuando Jesús los llamó, dice la palabra, hermanos, que ellos dejaron sus redes, dejando a su padre solo con su labor. Y ellos siguieron al Mesías, a semejanza de Abraham. Hermanos, después vemos llamados como al de Mateo, que poseía, hermanos, un trabajo para su época muy bien remunerado, en una posición, hermanos, cómoda para la época en la cual él vivía. Sin embargo, hermanos, Jesús llega a su vida y lo llama, sígueme. Y él, hermanos, olvidándose de ese
éxito profesional que él podía presumir, lo deja a un lado, hermanos, y sigue a Jesucristo. Esto, hermanos, es algo que se repite, y yo pudiera entender, hermanos, de esto, que uno puede reconocerse cuando Dios lo ha escogido, cuando Dios, hermanos, te lleva a tomar decisiones que tal vez duelen, que tal vez representan un sacrificio para ti, hermanos, para tu vida, pero que hay una fe, hermanos, y yo voy a hacer más acentuación, hermanos, hay un amor por el Señor que te llama, que supera el amor, hermanos, que tú tienes por personas, por profesiones, incluso, hermanos, por hobbies. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero en mi experiencia, hermanos, evangelizando, hay personas que les gusta la palabra de Dios, les gusta escuchar de Jesucristo, hermanos, pero al momento de entregarse a Jesús, por ejemplo, tengo muy claro una persona que un día me dijo, oye, pero si quiero ser cristiano, ¿tengo que dejar de tomar? ¿Tengo que dejar la cerveza? Y yo de entrada, hermanos, viendo esa pregunta, yo le dije, sí, la tiene que dejar. ¿Y por qué, hermanos? Porque para mí, hermanos, no me hace sentido cómo una persona puede comparar a un poco, hermanos, de cebada con alcohol, hermanos, y lo puede sopesar con Cristo, hermanos, y pensar, es que si me dejas con esto, entonces sí lo acepto. Como que dándole, hermanos, más peso a una bebida, hermanos, material, hermanos, que no tiene valor si la comparas con el Mesías. Y así, hermanos, puedes encontrar distintas personas. Hay algunos, hermanos, que incluso, porque aman jugar fútbol, y los juegos son los domingos por la mañana, dicen, me gustaría ser cristiano, atender el llamado de Jesús, pero no puedo dejar ese gran hobby. Yo amo el fútbol. De manera, hermanos, que ellos revelan que aman más las cosas de este mundo que aquel que los llama, que es Dios, que es el verbo de Dios, hermanos, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo mismo que yo veo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Yo, hermanos, dentro de mis reflexiones, porque yo asimilo estas verdades y digo, vaya, es difícil muchas veces tomar muchas decisiones. E incluso, hermanos, yo hipotéticamente hablando, por como Dios le dice, deja tu familia, yo llegué a pensar, hermanos, ¿qué haría yo, verdad? Si Dios me declarara, ¿sabes qué? No sé, tu esposa y tus hijos, no heredarán el reino de Dios. Ellos estarán en el lago de fuego. Y aún con todo y eso, si yo te llamo a ti, ¿me servirías tú? Porque yo a ti te he elegido y quiero que tú me seas un instrumento para derramar bendición sobre los otros. Y de alguna manera, hermanos, de esta manera yo siento que se puede sopesar un poco lo que estaba viviendo en su humanidad, en su persona, Abraham, al pedirle a Dios que se distanciara de ellos, porque él tenía un propósito en especial con él y con su esposa Sarai. Entonces, hermanos, yo le evalúo esto y digo, no es cualquier cosa, no es tan sencillo. Pero no por nada, hermanos, Jesucristo, andando entre nosotros, dijo que aquel que ama más padre o madre que a él, no era digno de él. Y esto, hermanos, es un lenguaje que si tú lees, hermanos, el llamado de Abraham, dirías, oye, ese que me está haciendo este llamado hoy, ¿no fue el que llamó a nuestro padre Abraham? Porque nos está pidiendo que incluso nosotros amemos más a él por encima de nuestra propia familia. Igual que el llamado que Jehová hizo en el Antiguo Testamento, en la ley, a nuestro padre Abraham. Después, hermanos, tenemos pasajes donde hay un hombre, ¿no? Donde dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que fueres, pero deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y sígueme, anuncia el reino de Dios. Entonces, hermanos, son llamados que Jesús estaba replicando, hermanos, que no es otra cosa más que el lenguaje del Antiguo Testamento y de llamados que Dios ha hecho a un elegido, hermanos, específicamente a Abraham. Después hay otro, hermanos, que también le dice, no, yo te seguiré, maestro, donde quiera que vayas. Y él le dice, pues te digo que las aves tienen nidos y las zorras o los zorros tienen cavernas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Como diciendo el Señor, hermanos, el decidir tú seguirme a mí involucraría que tú no tengas una vida cómoda en este mundo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, por decirlo así, hermanos, de alguna manera? ¿Estás dispuesto a soportar todo eso por causa de mí?
Y aquí, hermanos, es el clímax, hermanos, lo interesante de esta sección. Y es con lo que yo los quiero dejar, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos. Porque ser bendecidos, ser elegidos, no significa, hermanos, que no hay que despojarnos de algo que amamos. No significa, hermanos, que vamos a tomar decisiones difíciles que incluso pueden involucrar sentimientos heridos. Pero, hermanos, Dios va tan allá que incluso, hermanos, Dios nos pide despojarnos de nosotros mismos. Y otra vez escucha las palabras de Jesús que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese también a sí mismo. Ya no solamente le digo a su familia, ahora le digo a usted mismo, niéguese. Que es, hermanos, otra forma de decir, su persona, su identidad que usted tiene que olvidarla. Tiene que olvidarse de ella, porque yo lo voy a hacer una nueva persona. Yo le voy a dar una nueva identidad. Así que el que usted era, olvídese ya. Porque si decide seguirme, yo le voy a dar una nueva identidad. Y es lo que Dios, hermano, le estaba diciendo a Abraham. Sal de la tierra de origen. Deja esa idolatría. Deja todas esas costumbres en las cuales tú creciste y te desarrollaste. Porque yo te voy a hacer una gran nación. Te voy a dar una nueva identidad. Voy a hacer un pueblo a través de ti diferente. Entonces, hermanos, todo eso involucra el ser llamado por el Señor. Y el elegido, hermanos, ¿sabes qué? Hay una doctrina, hermanos, que para los que están relacionados con el calvinismo, con las doctrinas de la gracia, la saben, que es el llamado irresistible. Y sin duda, hermanos, esta historia de Abraham me deja a mí como una confirmación de que esa doctrina es real, de que el que es elegido es llamado irresistiblemente. Porque, hermanos, tal vez para Abraham lo que lo detuvo para no cumplir con el llamado de Dios inmediatamente eran sus hermanos y era su padre. Sin embargo, perdió a su hermano Harán, salió de Ur de los Caldeos y se fue a Harán. En Harán perdió a su padre Taré y salió para cumplir con el llamado de Dios, hermanos, de ir a la tierra de Canaán. Por lo cual yo veo, hermanos, que al final el que es escogido, hermanos, será llamado irresistiblemente por su Dios. Y aquello que te detiene para cumplir con tu llamado, si no lo quieres dejar tú por tú mismo, el mismo Señor se encargará de quitarte aquello que te impide o que te ata para no cumplir con tu llamado, hermanos, o con tu propósito. Entonces, hermanos, yo quiero que más que nada nuestra mentalidad sea como la del apóstol Pablo, que cuando él estuvo consciente de su elección, hermanos, en unos pasajes de sus cartas, que no recuerdo exactamente la cita, pero yo creo que a ti te va a sonar, que él dice, hermanos, ¿verdad?, respecto a su llamado, a su vocación, a lo que Dios lo escogió. Él dice, pues mira, si lo hago de buena manera o de buena gana, premio tendré. Y dice, pero si no, de todos modos, esta encomienda me ha sido encargada por el Señor. Así que no tengo sí o no, sino que en el Señor es sí o sí, cumplir con el llamado que Él me ha propuesto. Y por último, hermanos, reconocer la grandeza de Jesús, reconocer la grandeza del Hijo de Dios, que Él, hermanos, también, por decirlo de alguna manera, hermanos, en su humanidad tuvo que negarse a sí mismo. Cuando Él, hermanos, orando a su Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, como diciendo, si hay otra manera de redimir, de rescatar, de restaurar la humanidad, que no sea de esta forma. Pero Él, hermanos, termina diciendo palabras que tú conoces, yo creo también de memoria, ¿verdad? Cuando Él dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad, Señor. De manera, hermanos, que yo cierro con esto. Para mí, hermanos, la gran enseñanza de cuando Dios te elige y te llama, hermanos, es precisamente entender esto que Jesús nos demostró, hermanos. Tú eres elegido y tú comprendes tu llamado, hermanos, cuando sabes que si estás en este planeta Tierra, hermanos, no es para hacer tu voluntad, sino que estás en este planeta Tierra para cumplir con el propósito que Dios tiene para ti, hermanos. Y así, hermanos, cierro esta predicación. Que Dios les bendiga.